Saludos, mi nombre es Ariadna Moreno. El día de hoy discutiremos respecto de un tema que ha tomado relevancia en la actualidad, los sistemas de armas autónomas letales, y sus consideraciones legales, políticas y éticas. Antes de empezar, me gustaría extender mis agradecimientos a la doctora Graciela Estaines Vega, catedrática que supervisó y guió la construcción del presente trabajo para el noveno Congreso Internacional de Aprendizaje Jurídico Activo. Habiendo aclarado esto, iniciemos el tema. Esta es mi hoja de ruta. Consiste en 7 capítulos principales que explicarán conceptos básicos, la historia, las posturas y los desafíos respecto de los sistemas de armas autónomas letales, o LAWS, por sus siglas en inglés. Posteriormente concluiremos con una serie de reflexiones y una despedida por medio de Enfocarte, una reflexión mediante una obra de arte. El texto guía de este trabajo es una tesis de Gabriel Peter Udo, elaborada en enero del 2025. Él es un estudioso experto del derecho, investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad Europea Viadrina en Frankfurt, Alemania. En la presente imagen podemos apreciar la página de dicha institución, en 7 pestañas que nos dan datos de la misma. Desafortunadamente no podemos acceder al repertorio de materiales, dada su restricción a los alumnos miembros de esta universidad. Pero, afortunadamente, podemos acceder a parte de sus escritos por medio de la red de bibliotecas cooperativas de Berlín-Brandenburgo, que por medio de su portal nos permite acceder a diferentes artículos de investigación, informándonos de sus recientes publicaciones en el rectángulo inferior de la izquierda, al igual que otorgándonos un punto de contacto encontrado en la esquina inferior derecha. Ahora, abordemos el marco epistémico. En este podemos encontrar diferentes preguntas estratégicas, de las cuales destaco: ¿qué se entiende por armas autónomas letales? ¿Qué se entiende por responsabilidad humana significativa? ¿Cuáles son las principales posturas frente a la toma de decisiones éticas y legales de los sistemas autónomos de armas? Continuando en el marco epistémico, resulta necesario destacar que el objetivo de la presente exposición es desarrollar, analizar y comprender los sistemas de armas autónomas letales, entendiendo los conceptos fundamentales, los desafíos éticos y legales que estos plantean en la aplicación del derecho internacional humanitario. Ahora, empecemos con la definición de los conceptos clave. Hoy en día, el uso de la tecnología permea todos los aspectos de la vida humana, tanto la agricultura como la salud, la religión, la educación, la comunicación y muchos otros han recibido impulsos tecnológicos. Al igual que el resto de las actividades que se desarrollan en el entorno social, la guerra también se ha beneficiado de las mejores tecnológicas. Desde las primeras revoluciones industriales se ha podido notar que la relación entre la tecnología y el ejército es capaz de redefinir las actividades en los conflictos armados. Con la introducción de la inteligencia artificial en los sistemas armamentísticos, se ha empezado a considerar la oportunidad de una tercera revolución tecnológica en la guerra, después de la pólvora y la bomba atómica. Semejante impacto es capaz de ajustar el equilibrio geopolítico en la comunidad internacional, mediante innovaciones que abarcan desde robots, sistemas autónomos aéreos, terrestres y marítimos, sistemas de vigilancia o ataque. Estos han generado gran preocupación con respecto a los avances en la tecnología militar. La inteligencia artificial ha aumentado la funcionalidad de las máquinas en términos de velocidad y precisión, reduciendo a la vez el control y la interferencia humana en sus funciones. Para comprender los desafíos de los sistemas autónomos, es importante que comprendamos a los sistemas que dotan a los mismos de autonomía, iniciando por la inteligencia artificial. Paul Scherer, Investigación de Política y Gobierno, vicepresidente y director del Center for a New American Security y galardonado autor por su libro Army of None, considera que uno de los principales problemas que se tiene para definir a la inteligencia artificial es más que el concepto de artificialidad, entendido como lo creado por la humanidad, el entendimiento de qué es la inteligencia misma, dado que los seres humanos son los únicos que la poseemos, y esta concepción se encuentra intrínsecamente ligada a las actividades y las características humanas. La Ley de Autorización de Defensa Nacional de Estados Unidos define a la inteligencia artificial como un sistema que realiza tareas en circunstancias variables e impredecibles, sin supervisión humana significativa, o que puede aprender de la experiencia, mientras que la Comisión Europea define la inteligencia artificial como un sistema que muestra un comportamiento inteligente al analizar su entorno y tomar acciones con cierto grado de autonomía. Es relevante destacar que dichos conceptos se centran en 3 factores. El primero, la capacidad de análisis, es decir, las consideraciones que la inteligencia artificial tenga de acuerdo a diferentes contextos. Segundo, la toma de decisiones, la capacidad de tomar decisiones con base en el análisis realizado. Y tercero, el logro de objetivos específicos, dados por un comando
o por una instrucción. Los sistemas impulsados por inteligencia artificial pueden encontrarse puramente en un software o estar integrados en dispositivos de hardware. Esto les permite interactuar con su entorno físico. Este es el caso de los robots avanzados o drones. Habiendo comprendido que la inteligencia artificial es importante que la distingamos de lo que se comprende como inteligencia aumentada. En este caso, la inteligencia aumentada es una figura, un término muy favorecido por figuras como Satya Nadella de Microsoft. Esta perspectiva de la inteligencia artificial busca tomar a la inteligencia artificial como un rol de apoyo. Se puede conceptualizar dicho apoyo como una fórmula de humano más computadora. La inteligencia aumentada busca mantener al ser humano en el centro del proceso decisorio, y eso lo diferencia bastante, porque sigue controlando de cierta forma a la inteligencia artificial. Esto asegura las decisiones sobre el uso de la fuerza, que las decisiones sobre el uso de la fuerza letal sean tomadas con base en juicios éticos y legales. En el caso de los sistemas militares, podemos acudir a la contemplación que tiene el Ministerio de Defensa del Reino Unido, centrada en el Human Machine Teaming, donde los sistemas analizan la información de datos en el campo para brindar posibles alternativas, pero el humano toma la decisión. Los sistemas de inteligencia artificial a menudo dependen del Machine Learning, o ML, siendo esta la capacidad de los sistemas para aprender de datos de entrenamiento para automatizar la, la construcción de modelos analíticos, así como el Deep Learning, que es un subconjunto del Machine Learning. Este imita a las neuronas del cerebro humano, es decir, busca tener la capacidad de autoconocimiento y reconocimiento de patrones. Un ejemplo es el sistema Beta 100, que emplea algoritmos de Deep Learning para identificar a miembros de las fuerzas enemigas basándose en fotos o videos. La autonomía y la automatización son conceptos que suelen ser confundidos en el debate sobre los sistemas de armas, pero presentan diferencias sustanciales en cuanto a su funcionamiento y grado de independencia respecto del control humano. La automatización es el nivel más bajo de autonomía. Es un sistema reactivo, es decir, que sigue un conjunto de comandos o reglas preprogramadas sin sacar conclusiones independientes. Un ejemplo es un misil guiado por un láser. Implica la ejecución de tareas repetitivas o predefinidas, siguiendo reglas o instrucciones preprogramadas, generalmente en entornos estructurados y predecibles. Los sistemas automatizados, como las ametralladoras automáticas y las minas terrestres, operan bajo parámetros físicos fijos y requieren de la activación o supervisión humana para iniciar su funcionamiento. Pese a que estos pueden reducir la carga de trabajo y aumentar la eficiencia, su capacidad de adaptación es limitada y no poseen autonomía para tomar decisiones complejas, analizar contextos o responder a cambios en el entorno. La automatización es un nivel inferior a la autonomía y su regulación suele ser más sencilla desde el punto de vista legal o ético. La autonomía implica, en cambio, la capacidad de percibir, decidir y actuar en un entorno cambiante, sin un mínimo de intervención humana directa, utilizando sensores, algoritmos y programación avanzada para interactuar con tu entorno y tomar decisiones en tiempo real. En el contexto militar, un sistema autónomo es capaz de seleccionar y atacar objetivos por sí mismo, evaluando alternativas, adaptándose a situaciones imprevistas, lo cual implica un grado alto de independencia. El Ministerio de Defensa del Reino Unido la define como la capacidad para comprender una intención de alto nivel y decidir un curso de acción, entre varias alternativas, sin depender de supervisión humana. Mientras que el Manual de Oslo, un documento desarrollado por la OCDE destinado a la medición de actividades científicas y tecnológicas, refiere a los sistemas programados para aplicar un razonamiento similar al humano, para determinar si algo o alguien es un objetivo y cómo o cuándo atacarlo. En la imagen podemos apreciar a un avión de automanejo que puede evaluar diferentes tipos de riesgo en el entorno en el que se encuentra. Habiendo comprendido lo que significa la IA, autonomía y automatización, podemos dedicarnos a entender a los laws. Si bien no se ha llegado a un consenso claro respecto a una definición de los mismos, existen marcos de referencia clara. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja define a los AOS como sistemas de armas que pueden seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana. En cambio, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos es más específico y los considera un sistema de armas que, una vez activado, puede seleccionar y atacar objetivos sin más intervención que la de un operador, aunque éste puede tener la capacidad de anular la operación.
La falta de un consenso internacional sobre la definición exacta de los laws complica su regulación y control. Mientras que algunos actores abogan por una definición amplia que incluya cualquier sistema de autonomía, que tenga autonomía en sus funciones críticas, otros están en contra y dicen que mientras tengan algún grado de intervención humana, no pueden ser considerados sistemas de armas letales autónomos. Esta ambigüedad ha generado debates en foros internacionales como la Convención sobre ciertas armas convencionales, donde la ausencia de una definición clara dificulta la adopción de tratados vinculantes. Los laws tienen distintos grados de autonomía. Encontramos los sistemas manuales, que es prácticamente en los que el humano toma todas las decisiones y acciones y las toma, pues, sin preguntarle a nadie. En el segundo grado tenemos a los sistemas automatizados, que, como dijimos anteriormente, operan bajo reglas fijas y realizan tareas repetibles, reactivas. También están los sistemas semiautónomos. Estos requieren intervención humana, pero pueden realizar partes del proceso de selección de objetivos o navegación por su parte. Otro grado son los sistemas autónomos supervisados, que como su nombre lo indica, realizan una secuencia de tareas de forma independiente, pero siempre con una supervisión humana. Y finalmente encontramos a los sistemas totalmente autónomos, que realizan todas sus funciones de forma independiente. Buscan, detectan, deciden y atacan sin la mínima intervención humana. Aquí se presenta nuestro dilema. Con la posibilidad de los sistemas armamentísticos, siendo dotados de autonomía, surgió el concepto de control humano significativo, o MHC por sus siglas en inglés. Es un concepto normativo central en el debate sobre la legalidad y la legitimidad de los sistemas de armas autónomas. Este requiere que los humanos retengan el control y la responsabilidad sobre funciones críticas, como la selección de objetivos, el momento y las condiciones del ataque, y la evaluación de la proporcionalidad y la distinción del daño. Este principio busca garantizar que las decisiones letales no sean delegadas completamente a máquinas, preservando la agencia ética y legal de los operadores humanos. El control humano significativo es considerado indispensable para la responsabilidad legal y ética, y aunque su operacionalización sigue siendo un objeto de debate en los foros internacionales, sigue siendo un concepto sumamente importante. La implementación práctica del control humano significativo implica la definición de estándares claros sobre un grado de intervención y supervisión humana requerido en cada etapa del ciclo de vida del sistema autónomo. Esto se ve desde el diseño y desarrollo, la adquisición, hasta el uso y evaluación después de la operación. Diversos marcos regulatorios proponen la existencia de fases de control humano, que abarcan desde sistemas de investigación y desarrollo hasta la operación en el combate y la revisión de incidentes. Sin embargo, la determinación de cuánto y cuándo realmente es un control significativo, depende de muchos factores, como la complejidad del sistema, el entorno operativo y la naturaleza de la misión que vaya a realizar. La evolución tecnológica en el armamento ha sido sumamente rápida, especialmente en los últimos 2 siglos. Frente al desarrollo tecnológico que se ha dado desde las guerras mundiales, se han presentado desarrollos significativos en que han puesto desafíos al derecho internacional humanitario. A continuación, explicaremos las diversas fases en el desarrollo tecnológico que ha llevado a los sistemas autónomos de armas en la actualidad. La autonomía en el desarrollo de los sistemas armamentísticos ha aumentado gradualmente. En la primera fase de su desarrollo podemos encontrar a la ametralladora o pistola Gatling, precursora de la ametralladora. Fue diseñada para aumentar la velocidad del disparo durante la Guerra Civil Americana, en la década de 1860. La intención original de su inventor, Richard Gatling, era reducir la pérdida de vidas, considerando que teniendo un soldado que valiera 100, no sería necesaria la muerte de tantas personas. Aunque, contrario a su deseo, su invento sentó las bases de la era de la muerte mecanizada. A finales del siglo XIX, el ejército británico utilizó la ametralladora Maxim para facilitar su conquista colonial de África. Estas armas, capaces de disparar cientos de balas por un minuto, han transformado la táctica militar y el equilibrio de poder entre ejércitos, ya que una sola pieza podía detener el avance de grandes formaciones enemigas. Sin embargo, su uso también evidenció la dificultad de distinguir entre combatientes y no combatientes, ya que su poder destructivo era indiscriminado y podía causar bajas masivas en ambos bandos. El impacto de las ametralladoras en los conflictos bélicos fue inmediato y profundo. Durante la Primera Guerra Mundial, su empleo masivo contribuyó a la guerra de trincheras y a la enorme cantidad de bajas, pues las ofensivas frontales resultaban en matanzas sin precedentes. La automatización del disparo, aunque aumentó la eficiencia militar, también planteó dilemas éticos sobre la proporcionalidad y la humanidad en el uso de la fuerza.
La capacidad de infligir el daño a gran escala sin la intervención directa y constante de un operador humano generó debate sobre la responsabilidad y el control en el uso de armas. A pesar de los avances tecnológicos, las ametralladoras automáticas seguían dependiendo de la activación y la supervisión humana para su desarrollo. Sin embargo, sentaron las bases para el desarrollo de sistemas más complejos, en los que la intervención humana se veía bastante disminuida. La evolución de la automatización en las armas de fuego evidenció la tendencia hasta la delegación de funciones críticas a las máquinas. Otra arma automática, es decir, con control humano total, son las minas terrestres o navales. Constituyen un ejemplo de este tipo de armas. Una vez instaladas y armadas, estas minas operan sin discriminación. Se detonan ante cualquier persona, vehículo o embarcación. Esta característica las convierte en armas particularmente controvertidas desde el punto de vista ético y legal, ya que su uso indiscriminado puede causar daños a civiles, mucho tiempo después de finalizado un conflicto. La persistencia de minas activas en los antiguos campos de batalla representa una amenaza constante para la población civil, lo cual obstaculiza los esfuerzos de reconstruir y desarrollar a las comunidades afectadas por esta guerra. Originalmente fueron concebidas como barreras defensivas y su uso aumentó considerablemente después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo está en la batalla de Kursk, donde las fuerzas soviéticas desplegaron más de medio millón de minas terrestres. Este uso de minas ha sido objeto de regulaciones internacionales como la Convención o Prohibición de Minas Antipersonales o la Convención de Ottawa, que busca eliminar su empleo debido a los efectos indiscriminados y prolongados. También se ve regulado esto en el artículo tercero de la Convención sobre ciertas armas convencionales de 1980, lo cual prohíbe el uso indiscriminado de minas. En el contexto de la automatización y la autonomía, estas minas representan un antecedente importante para el debate sobre los sistemas de armas autónomas, porque no pueden distinguir entre objetivos legítimos e ilegítimos, y no se pueden desactivar o modificar su comportamiento después de ser desplegadas. Proseguimos con los sistemas de armas automáticas o guión autónomas, o sea, es como un punto medio. Tras la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de sistemas de armas autónomas experimentó un auge significativo, y es aquí cuando surgieron diferentes armas, los misiles guiados y las municiones de precisión. Estos se convirtieron en una herramienta esencial para las Fuerzas Armadas modernas, permitiendo ataques selectivos y efectivos. Dichos sistemas, aunque automatizados en gran medida, seguían requiriendo obviamente intervención humana para su activación, y tenían un margen de error menor y por lo cual aumentó su eficacia operativa. Un ejemplo es el B-1, una bomba de avión sin piloto, el primer misil moderno de la época, capaz de volar a 360 millas por hora sin un piloto humano. La evolución de los sistemas automáticos también estuvo marcada por la integración de sensores avanzados y algoritmos de control, que permitieron a armas reaccionar a estímulos del entorno y ajustar su comportamiento en tiempo real. Un ejemplo de esto son los sistemas de defensa antimisiles, capaces de detectar, rastrear y neutralizar amenazas. Pero al final, la decisión final de activar el sistema sigue cayendo en operadores humanos. El avance de la inteligencia artificial y la robótica en las últimas décadas ha permitido el desarrollo de estos sistemas, capaces de operar con un grado alto de independencia. Un ejemplo son los vehículos no tripulados. Existen actualmente tres clasificaciones. Están los vehículos aéreos no tripulados o UAVs, los vehículos terrestres no tripulados y los vehículos marítimos no tripulados. Estos pueden llevar a cabo misiones de reconocimiento, patrullaje, ataque, defensa, sin la intervención directa de un operador humano. La autonomía de estos sistemas se basa en la integración de sensores, algoritmos de procesamiento de datos y capacidades de aprendizaje automático. Es decir, pueden interactuar con su entorno en tiempo real y pues moverse. Es una clara muestra de la integración del software de la inteligencia artificial al hardware de estos equipos. El despliegue de los sistemas autónomos en conflictos recientes ha demostrado un potencial y una necesidad de limitaciones. Por un lado, han permitido reducir el riesgo para las fuerzas propias y las vidas humanas. Han aumentado la precisión en los ataques y han mejorado la eficiencia operativa. Pero por otra parte, han generado preocupaciones sobre la capacidad de distinguir entre combatientes y civiles, la posibilidad de errores catastróficos y la dificultad de atribuir una responsabilidad en caso de violaciones al derecho internacional humanitario. La autonomía creciente en estos sistemas requiere, nos resalta la necesidad de establecer límites claros a la delegación de funciones letales a máquinas. El desarrollo de robots militares ha avanzado
rápidamente gracias a la miniaturización de los componentes, la mejora de sistemas de navegación e integración de inteligencia artificial. Un ejemplo pueden ser los drones armados utilizados en operaciones antiterroristas, los robots de patrulla o los robots de detección. El SGRA-1 de Corea del Sur es un ejemplo de esto. Fue diseñado para defender la frontera contra las fuerzas invasoras de Corea del Norte. Técnicamente es un sistema supervisado, pero incluye un reconocimiento de objetivos impulsado por sensores y una función letal opcional, lo que plantea preocupaciones sobre el control humano significativo. El CGR es capaz de detectar movimientos de rendición, como levantar las manos. La experiencia acumulada de estos vehículos no tripulados ha puesto manifiesto a la necesidad de establecer marcos regulatorios claros para estos softwares y la necesidad de determinar si se va a delegar o no funciones críticas en sistemas autónomos. El desarrollo de sistemas de armas autónomas legales está liderado por potencias militares como Estados Unidos, China, Rusia y Israel, que invierten grandes recursos en la investigación y despliegue de tecnología avanzada. Estos países ven la autonomía como una oportunidad para mantener su superioridad estratégica, reducir un riesgo para sus fuerzas y aumentar su eficacia. Sin embargo, esta proliferación plantea riesgos significativos para la estabilidad internacional, ya que su uso desmedido podría desencadenar en carreras armamentísticas, aumentar la imprevisibilidad de los conflictos y facilitar el acceso a tecnologías letales. Estados Unidos insiste en que no apoyará ninguna prohibición y desarrolla sistemas como el misil LRASM, que puede detectar y destruir objetivos específicos dentro de un grupo de barcos. China aspira a convertirse en una superpotencia de inteligencia artificial, ya que exporta helicópteros no tripulados, los llamados Blowfish A3, con capacidad de ataque y precisión autónomos. Rusia se opone a la prohibición y sigue desarrollando enjambres de robots. El futuro de los dependerá en gran medida de las capacidades de la comunidad internacional para establecer normas y mecanismos de control efectivos. La regulación de estas tecnologías debe equilibrar tanto los beneficios operativos de la obligación de proteger la vida y dignidad humanas, como la necesidad para que haya un control humano significativo en su uso. Antes de 2014, el debate sobre los sistemas de armas autónomas legales era incipiente y se centraba principalmente en riesgos asociados a la proliferación de tecnología avanzadas y la posibilidad de que los actores no estatales accedieran a armas letales de alta tecnología. Los primeros informes de la ONU indicaban una preocupación por la falta de supervisión y control humano. Actualmente, el debate de la previsión o regulación de los laws se ha intensificado en foros internacionales, como es la Convención sobre ciertas armas convencionales, donde los estados discuten la necesidad de establecer límites claros al desarrollo y uso de tecnologías autónomas. Algunos países abogan por una prohibición total, mientras que otros definen enfoques regulatorios que permitan el desarrollo de estas laws bajo ciertas condiciones. Pero esta falta de consenso ha continuado durante años y actualmente sigue sin haber uno. Frente a la situación mundial, han surgido diferentes organizaciones que han buscado una prohibición provisional o la creación de un tratado regulador. Uno de los más destacables es el régimen de control de tecnología de misiles. Es una iniciativa internacional destinada a limitar la proliferación de tecnologías capaces de entregar armas de destrucción masiva, incluyendo misiles y otros sistemas autónomos. Aunque el régimen de control de tecnología de misiles no es un tratado vinculante, ha servido como referencia para el control de transferencia de tecnologías sensibles y la prevención de proliferación de armas avanzadas. La inclusión de los sistemas no tripulados y otros sistemas autónomos en el ámbito de aplicación de este régimen de control ha reflejado la preocupación internacional por el potencial de estas tecnologías para alterar completamente el equilibrio estratégico y facilitar el acceso a las capacidades letales por parte de actores no estatales. Sin embargo, este régimen enfrenta desafíos significativos como la falta de universalidad, la dificultad para controlar la transferencia de tecnologías de doble uso y la rápida evolución de las capacidades tecnológicas. A pesar de estos obstáculos, el régimen de control de tecnología de misiles ha contribuido a sensibilizar a la comunidad internacional sobre la necesidad de establecer un mecanismo de control y supervisión vinculante. El debate del régimen de control de tecnología de misiles en la regulación de los sistemas de armas ha manifestado numerosamente esta necesidad. La cooperación internacional, la transferencia y el intercambio de información son elementos clave para fortalecer la capacidad de los estados para prevenir la proliferación de estas tecnologías letales sin un control humano significativo. Por otra parte, también tenemos otra institución, Human Rights Watch,
que ha sido de las voces más influyentes en este debate, y establece una campaña para prohibir a los sistemas de armas autónomas letales, argumentando su uso y que su uso plantea riesgos para los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Human Rights Watch sostiene que los sistemas de armas autónomas letales pueden cumplir con los principios de derecho internacional, pero internacional humanitario, pero al no poder ejercer ningún tipo de juicio ético en situaciones complejas, considera que la delegación de estas decisiones crea una brecha de responsabilidad y esto socava la rendición de cuentas. La organización ha publicado numerosos informes y documentos en los que insta a la comunidad internacional a adoptar un tratado vinculante que prohíba el desarrollo, producción y el uso de los LOS. También aboga por la revisión de tecnologías emergentes. Y con su campaña Stop Killer Robots, ha dado diferente visibilidad a esta problemática. Finalmente, el más destacable de todos estos es el grupo de expertos gubernamentales de la Convención sobre ciertas armas convencionales. Este ha sido el foro principal para el debate de los LOS. El grupo de expertos gubernamentales reúne a representantes de diferentes estados y organizaciones internacionales junto con expertos técnicos para analizar los desafíos éticos, humanitarios que plantean estas tecnologías. Uno de los mayores retos ha sido acordar una definición precisa de los LOS. Y de igual forma, en 2019, siguiendo estas recomendaciones, se adoptaron 11 principios rectores en los que se destaca la aplicación de un sistema del derecho internacional humanitario. En el 2023, la Asamblea General de la ONU adoptó su primera resolución sobre los LOS, subrayando la necesidad de que la comunidad internacional abordara los desafíos. El primero de estos principios es la aplicación plena del derecho internacional humanitario. Es decir, que se aplique en su totalidad en todos los sistemas de armas, incluidos los de sistemas de armas autónomas letales. El segundo es la responsabilidad humana. La responsabilidad humana en cada decisión en el uso de los sistemas de armas debe mantenerse, ya que la rendición de cuentas no se puede transferir a una máquina. El tercero es la interacción humano-máquina. En este, considera que se debe garantizar que el uso de la tecnología emergente en los sistemas de armas autónomas letales debe cumplir, sí, el derecho internacional humanitario, pero siempre considerando factores como el contexto operativo y las características del sistema. El cuarto principio es la rendición de cuentas. En esta, considera que la rendición de cuentas por el desarrollo, despliegue y uso de cualquier sistema de armas debe asegurarse conforme al derecho humanitario. El quinto es la revisión legal de nuevas armas. Considera que los estados deben tener la obligación de determinar y estudiar si sus armas a desarrollar puedan estar prohibidos por el derecho internacional en algunas u otras circunstancias. El sexto principio es la seguridad física y cibernética. Considera que al desarrollar nuevos sistemas de armas autónomas se deben considerar la seguridad física y cibernética de todos los grupos que vayan a ejercerlo. Es decir, que tiene que haber una protección cibernética en caso de que haya algún tipo de ataque por un grupo terrorista o proliferación de estas armas a nivel global. El séptimo principio es la evaluación y mitigación de riesgos. Este considera que las evaluaciones de riesgo y las medidas de mitigación deben ser parte del diseño, desarrollo y prueba de las tecnologías emergentes. El octavo es el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Considera que el uso de tecnologías debe seguir y garantizar el derecho internacional humanitario y las obligaciones legales internacionales. El noveno es evitar la antropomorfización, es decir, que no se debe atribuir a características humanas a las tecnologías emergentes en el área de armas autónomas letales, ya que no son personas. El décimo principio es no obstaculizar los usos pacíficos. Es decir, que en las discusiones y políticas sobre las armas autónomas no se debe obstaculizar en ningún momento el acceso a las tecnologías de inteligencia autónomas. La Convención sobre ciertas armas autónomas como marco adecuado es el 11º principio y considera que se debe seguir todas las resoluciones que se vayan a llegar en esta convención. Ahora es tiempo de abordar las diferentes perspectivas respecto a los LOS. En este debate hay 3 posturas principales. La primera es a favor de la prohibición y argumenta que los LOS son inherentemente incompatibles con el derecho internacional humanitario o la dignidad humana. Es decir, que
Un sistema de armas autónomas letales jamás podría ser capaz de aplicar el derecho internacional humanitario. Esta es la postura de diferentes países como Austria, Brasil, Chile y Nigeria. La segunda postura es a favor de una regulación. Es decir, no buscan que se prohíban completamente los sistemas de armas autónomas letales, sino la creación de regulaciones estrictas que garanticen un control humano significativo en todo el momento, desde su desarrollo, a su aplicación, a su enajenación, incluso después de haberse aplicado. Y finalmente está la postura en contra de un nuevo tratado. Como este es una postura abocada por muchas potencias militares como Estados Unidos, Rusia, Israel y Reino Unido, y consideran que el derecho internacional humanitario que ya existe es suficiente para regular a los LOS, y se oponen a nuevas restricciones que puedan limitar la innovación militar. Ahora, habiendo entendido esto, es tiempo de entender los desafíos legales, es decir, los principios básicos del derecho internacional humanitario. Primero tenemos que entender el principio de distinción. Este exige que las partes del conflicto diferencien en cada momento entre combatientes y civiles, así como de objetivos militares y bienes de carácter civil. La capacidad de los LOS para cumplir con este principio depende de la precisión de sus sensores, la calidad de sus algoritmos de reconocimiento y la disponibilidad de los datos fiables. Sin embargo, en entornos complejos y dinámicos, como son las zonas de guerra urbanas, incluso los sistemas más avanzados pueden tener muchas dificultades para identificar correctamente a estos objetivos. El segundo principio es el principio de proporcionalidad, que por su parte prohíbe ataques que puedan causar daños incidentales excesivos contra la población civil o bienes civiles. La evaluación de la proporcionalidad requiere juicios contextuales y valoraciones éticas que hasta ahora han sido la prerrogativa exclusiva para los operadores humanos. La delegación de esta función a sistemas autónomos plantea interrogantes como la capacidad de los LOS para ponderar los riesgos y los beneficios de un ataque, especialmente si están en una situación ambigua o imprevista. La falta de transparencia en los procesos de la toma de decisiones de inteligencia artificial también es una dificultad para la atribución de responsabilidad en caso de incidentes. El tercer principio es el principio de precaución. Básicamente, establece que se debe tomar todo el tipo de precauciones factibles para evitar las bajas civiles y los daños a los bienes civiles. Entonces nos cuestionamos, ¿puede un sistema autónomo suspender un ataque en el caso de que las circunstancias cambiaran inesperadamente? Esto es uno de los conflictos que tiene el derecho internacional humanitario y por lo que muchos países abogan por el control humano significativo en todo momento. Finalmente, está el principio de humanidad, que prohíbe el uso de armas, métodos de guerra que causen sufrimientos innecesarios o lesiones superfluas, es decir, que no se llegue a un estado de crueldad. Ahorita veremos en adelante por qué es un poco complicado que estos principios se sigan, pues de forma, como la mejor forma posible. Ahora, conforme a la responsabilidad. Cuando un sistema autónomo comete un acto ilícito, ¿quién sería el responsable? Hay diferentes posturas al respecto. Unos abogan que sería responsabilidad del Estado, otros que debería acceder a una responsabilidad penal individual para los programadores y otros que sería conforme el mando. La cuestión de la responsabilidad en este contexto es uno de los desafíos más complejos y debatidos en el derecho internacional contemporáneo. La responsabilidad tradicionalmente, esta responsabilidad de las violaciones al derecho internacional humanitario se dirige a los estados, conforme lo que exige el artículo 36 del Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra. Este nos dice que los estados deben revisar la legalidad de cualquier nueva arma, medio o método de guerra antes de su despliegue. Sin embargo, la revisión legal de los lados plantea retos inéditos, ya que implica evaluar no solo las características técnicas del sistema, sino también su comportamiento potencial en escenarios imprevisibles. Además, la opacidad de los algoritmos de inteligencia artificial o la posibilidad de aprendizaje autónomo dificultan en gran medida la predicción de las acciones del sistema. La atribución de la responsabilidad también se puede ver afectada por la cadena de mando y la supervisión en el uso de los LOS. Si bien un comandante militar sigue siendo responsable por las órdenes que emita y la supervisión de todas sus operaciones, la delegación de funciones críticas a un sistema autónomo puede diluir la responsabilidad individual y dificultar la rendición de cuentas. Por ello, diversos expertos y organizaciones internacionales han abogado por el establecimiento de principios claros que aseguren la trazabilidad de decisiones, la transparencia del diseño y el funcionamiento de los sistemas, y la posibilidad de intervención humana en todo momento. Además,
de la atribución de responsabilidad, hay otros desafíos, como la opacidad de los algoritmos, lo llamado la caja negra, o la posibilidad de sesgos en los datos de entrenamiento, así como la dificultad para predecir cómo va a actuar un sistema completamente autónomo durante el desarrollo del conflicto. Es aquí donde tenemos que entender nuevamente la complejidad del control humano significativo y por qué tenemos que pues, estar muy claros. Entendiendo la brecha de responsabilidad que existe si es que no se siguen las directrices adecuadas para el uso de los sistemas de armas autónomas, la comunidad internacional se centra en el concepto de control humano significativo como un requisito fundamental. Aquí podemos entender, este se compone por tres fases para ser completamente efectivo. El primero es la comprensión. Esta establece que el operador debe entender las capacidades y limitaciones del sistema y el contexto operativo. El autor de la tesis, Gabriel Peter Udo, nos comenta un ejemplo. Si un humano pudiera activar un sistema de armas autónomas por un botón rojo, no importaría si no sabe qué está activando. Por eso debe ser completamente capaz de entender lo significativo de la acción, no solamente pulsar automáticamente un botón rojo. La previsibilidad, que es decir, que el comportamiento del sistema en cada momento debe ser predecible para que el operador sea capaz de anticipar sus acciones e impedirlas en caso de no poder controlarlas. He ahí la tercera parte, la intervención. Debe tener la capacidad técnica y el tiempo suficiente de intervenir y anular las acciones del sistema. No existe un consenso universal sobre qué constituye este control humano significativo, pero muchos hablan de la participación activa en cada decisión del ataque. Ahora movámonos con los desafíos éticos. Aquí nos planteamos una pregunta. ¿Es ético delegar una decisión de matar a una máquina? Muchos dicen que es contra la dignidad humana que, o sea, considera la vida no solamente como un hecho biológico, sino como las vivencias que tenga un ser humano. Y si solamente se vuelve, como dijimos anteriormente, una muerte mecánica, muchos no consideran esto ético. Se considera lo llamado la deshumanización del objetivo. Es decir, reducimos a un humano a un conjunto de datos, a una cifra. Entonces, la muerte se vuelve una ejecución mecánica más que una decisión axiológica. Haynes, citado por Gabriel Peter Udo, nos dice que la muerte por algoritmo significa que las personas son tratadas simplemente como objetivos y no como seres humanos completos y únicos. De aquí hablamos de la amoralidad de la gente. Una máquina carece de capacidad de comprender un peso ético para quitar una vida. Y es que, como dijimos antes, analiza datos, analiza ventajas y desventajas, pero no puede sentir empatía o misericordia. La decisión de matar se despoja de la gravedad axiológica para convertirse en un cálculo, una acción mecánica, un sí o un no. La probabilidad de que los laws son más objetivos de los humanos, que se ha argumentado mucho para que no sean regulados rigurosamente, es un poco errónea, ya que como toda la inteligencia artificial, los laws se alimentan de datos que son dados por el ser humano. Y un ser humano siempre va a tener sesgos y prejuicios. Es aquí donde encontramos diferentes problemas. Hay diferentes fuentes de estos sesgos. Uno de ellos podría ser los datos de entrenamiento sesgados. Si un sistema se está entrenando constantemente con datos que ponen en desventaja ciertos grupos étnicos o demográficos, los puede identificar directamente como amenazas, aunque estos no lo sean. También está ahí otro, la falta de datos representativos. Si un algoritmo no tiene reconocimiento facial adecuado y ve diferente cómo funcionan y considera que actúan peor cierto grupo de personas, siempre va a dar un ataque, podría dar un ataque injustificado contra este. También se muestra un poco el dilema del derecho a la privacidad y con qué tipo de datos se podría entrenar a estos sistemas de armas autónomas letales. También tenemos el sesgo por transferencia de contexto, es decir, que si un mecanismo se desarrolla en contexto, puede que en otro contexto no se desarrolle de forma fiable porque está entrenado de cierta forma, en un tipo de terreno y con un tipo de personas. En lugar de eliminar el error humano, parece ser que lo sistematizan, sería correr el riesgo de sistematizar la discriminación en gran escala. Esto es un
podría elevar a los prejuicios para una a los prejuicios en el ámbito político a la selección de objetivos automatizada. En cuanto a los desafíos políticos, el desarrollo de los laws no solamente cambiaría la forma de luchar en las guerras, sino también la dinámica política que las precede. Aquí encontramos dos desafíos, la proliferación y la carrera armamentística. Muchos dicen que como la IA robótica podría ser de doble uso, barata, fácil y fácil de replicar, se crearía un riesgo para la proliferación de de la proliferación de estas armas en estados pequeños con actores no estatales como son grupos terroristas. Es decir, que estos se puedan apropiar de diferentes tecnologías. Siempre está el temor de quedarse atrás, y esto puede impulsar una carrera armamentística nuevamente entre las potencias mundiales, que están cada vez más cerca de desarrollar sistemas completamente autónomos. De igual forma, otro de los problemas es la erosión de la asimetría ética. ¿Qué es esta erosión? Se dice que los lodos permiten la predicción de la fuerza letal sin riesgo físico para el alcance, eliminando una simetría axiológica. Es decir, que donde la parte sea más débil puede recurrir a tácticas aún más extremas para contrarrestar la superioridad tecnológica que tenga la otra parte. Finalmente, el autor nos da diferentes reflexiones con respecto a los desafíos. Nos dice cuatro recomendaciones principales. La primera es buscar un tratado vinculante fuera del convenio de armas convencionales. Es decir, busca que se desarrolle este tratado y que se inicien lo antes posible las negociaciones para conseguir este instrumento legalmente vinculable. También nos dice que es necesario que hayan definiciones claras y operativas. Uno de los problemas que, como dijimos, ha sido de los principales en el grupo de expertos gubernamentales. Y considera que debe entenderse completamente que es un sistema de armas autónomo y los parámetros para establecer un control humano significativo. De igual forma, sugiere prohibir los sistemas inaceptables y regular los demás. Dice que si son impredecibles o inaceptables y riesgosos para atacar a los seres humanos, violando la dignidad humana, deberían prohibirse completamente. Por otro lado, considera que se deberían regular los otros sistemas de armas autónomos que estén sujetos siempre al control humano significativo. Su cuarta recomendación es ampliar la responsabilidad y corresponsabilidad. Es decir, que como vimos antes que hay un problema en la brecha de responsabilidad, se puede extender más allá de un operador, un programador o un comandante para entender completamente, o sea, abarcar completamente a los responsables. Habiendo entendido esto, pasaremos a nuestras reflexiones finales, que se dividirán en tres segmentos: las claves teóricas, las reflexiones prácticas y la postura epistémica. En esta primera parte podemos entender a las claves teóricas, con nuestras palabras clave que podrán consultar y diferentes palabras en nuestro índice analítico, en el cual podrán considerar cuántas veces se ha repetido una palabra. También agregamos una lista de acrónimos y abreviaciones que nos otorga el mismo autor. En estas encontramos diferentes cosas o conceptos que ya habíamos considerado, como la Convención de Armas Convencionales, el CCW, el derecho humanitario, entre otros. Ahora, iniciamos con las reflexiones prácticas. ¿Qué pasa en el entorno de México? Según esta nota del economista, México se prepara actualmente para llevar a cabo sistemas antidrones para el Mundial de 2026. De acuerdo a lo informado, el ejército entrenará a un equipo especializado para vigilar el uso de drones y neutralizar a los que no estén regulados por la Agencia Federal de Aviación Civil. Y tendrán diferentes tecnologías de interferencia de radar, radares portátiles y protocolos de respuesta rápida. Esto nos hace poner en perspectiva a la actualidad y qué tan cerca estamos de que los sistemas de armas autónomas letales estén cada vez más integrados a nuestro mundo actual. En cuanto a la posición de México al respecto en la Convención sobre ciertas armas convencionales, podemos decir que México ha apoyado la negociación y creación de un instrumento jurídicamente vinculante
subrayando la importancia del papel de los seres humanos en el uso de la fuerza para garantizar tanto la responsabilidad como la rendición de cuentas. Él considera que la integración de la inteligencia artificial en el ámbito militar y sus aspectos positivos deben ser, siempre han sido vistos como una forma de una militarización eficiente en lugar de una forma de prever el conflicto. En cuanto a las reflexiones finales en la postura epistémica, eh, recomendamos ampliamente este texto. Es un texto sumamente interesante, hecho por un investigador de gran altura, que nos da las bases para entender e incursionar en el debate actual sobre los sistemas de armas autónomas letales que están siendo cada vez más proliferando cada vez más en nuestro entorno. El autor emplea una metodología cualitativa e interdisciplinaria que ha permitido a la audiencia entender completamente estos aspectos técnico-informativos, políticos, éticos y legales, entendiendo esto desde una perspectiva interdisciplinaria. Aquí está mi fuente selecta, ahí está el link para que la puedan consultar. Las fuentes, seguiremos con la de enfocarte. Inicialmente hablaremos de El juicio de Salomón, una obra de Nicolas Poussin. Esta obra representa una pieza fundamental en el arte barroco francés y sirve como un estudio de la razón y la pasión. Poussin es un máximo exponente de este estilo y busca revivir la lógica, el orden y la claridad de la antigüedad clásica y el Renacimiento. La decisión de Salomón en esta pintura se considera que es tomada literalmente y que es un ejemplo de una decisión lógica, binaria y equitativa. Se presentan dos mujeres pues discutiendo por quién es la madre de un niño y él dice claramente, de forma, pues digamos, lógica pero irracional de cierta forma, seca y binaria, que se parta al niño en dos. Un sistema de armas autónomas letales está programado para aplicar reglas o algoritmos en el campo de batalla. Si un objetivo cumple un parámetro X, Y o Z, esta aplicación de una regla se tiene que hacer. Ignora un juicio humano cualitativo y la distinción del derecho internacional humanitario. Esta es una de las razones por las que decidí esta obra, para concientizar la necesidad de un control humano significativo y siempre considerar el aspecto axiológico de matar. Posteriormente, encontramos esta caricatura de Russell Christian, que curiosamente publicó en colaboración con Human Rights Watch, titulada Why No Sense of Urgency on Killer Robots? ¿Por qué no hay sentido de urgencia acerca de los robots que matan, los robots asesinos? Es una caricatura digital que, como podemos ver, ilustra a un político que entra a una habitación, pues, habitación de control armamentístico, controlada completamente por armas. En la izquierda podemos ver a un robot aéreo, parece ser, que sale de control, y a la derecha a otro que dispara diferentes rayos. Entonces, me pareció que esta caricatura ilustra muy bien la autonomía de un robot y cómo esto puede ser un problema para la comprensión de qué implica el que, el que un humano ya no sea parte del proceso de la guerra. Y eso fue todo. Muchas gracias por su atención.